Jeremías 31:19. Adelante. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. El día de hoy nuestro estudio es cómo obtener el perdón. ¿Cómo obtener el perdón? El próximo domingo será el tema cómo otorgar el perdón. Tristemente, este tema no será de beneficio para muchos cristianos, porque, aunque cristianos, debido a su enfriamiento espiritual, no están tan interesados en estar bien con todos, ni siquiera con las personas que han dañado. Ha sido tanta la insensibilidad en la que ha caído la Iglesia del Señor, que dañamos u ofendemos y dejamos eso en el olvido, y aquellas cosas van quedando enterradas con el tiempo y ya no nos preocupa si estamos bien con los demás, si estamos bien con la pareja, con nuestros padres, con vecinos, conocidos, hermanos de la iglesia. No. Hemos causado un daño, hemos afectado a alguien y ese mismo enfriamiento espiritual ha endurecido nuestro corazón y no pensamos, no cruza por nuestra mente ir a pedir perdón de nuestras críticas. Porque este evangelio es tan especial, el evangelio de Jesucristo, que nos exige ser santos en pensamiento y no solo en conducta, en sentimiento y no solo en conducta. Dios espera de mí como su hijo, Dios espera de ti como su hija que estés bien, no solo en la forma en que te conduces, sino en tu corazón y en la forma en cómo tienes a los demás en tu concepto o en tu mente. Si los ves mal y los ves hacia abajo, si los juzgas. Tenemos infinidad de escrituras listas para acomodar el pensamiento del cristiano y listas para acomodar el sentimiento del cristiano. Pero, desgraciadamente, algunos que se han enfriado tanto han aprendido a vivir en su vida cristiana de una manera cínica. Están mal y están aquí sentados como si nada pasara. Han perdido la vergüenza, han perdido suficiente sensibilidad, su conciencia se les ha nublado para no ver sus acciones malas. Por tanto, este tema no les va a ser de mucha ayuda. Este tema está para aquellos que todavía están con aquella intención de estar bien con todos y principalmente estar bien con su Dios. Alaban al Señor. Hablando de ese enfriamiento de la sensibilidad, esa dureza de corazón que ha entrado en la iglesia del Señor. Cuando yo preparaba este estudio recordé una anécdota que viví en la infancia. Sabemos que la humanidad está en decadencia constante y que se han perdido muchos valores como muchos buenos sentimientos. Las personas de la tercera edad pudieran darnos una cátedra sobre esto. Ellos pudieran decirnos que la condición en que vive hoy el mundo no es la misma cuando ellos eran niños. Yo recuerdo, trabajaba en una feria de juegos mecánicos y trabajaba en un puesto donde se rentaban los rifles para el tiro al blanco. Aquellos rifles que tenían municiones muy pequeñas y quien pagaba la renta de alquilar ese rifle era para tirar figuritas. Yo estaba ahí para estar recogiendo las figuritas. Entonces, en una ocasión llegaron unas señoritas, rentaron cada quien su rifle y una de ellas se puso atrás de la otra y accidentalmente se le dispara y le pega en la cabeza. Como son municiones, muy apenas le hizo ahí una cortadita insignificante porque yo estaba muy cerca, me di cuenta de esto. Y realmente el daño era algo que hoy en día nos daría risa. Pero en aquel tiempo había tanta sensibilidad en la sociedad
esta persona que le disparó el rifle a su amiga, porque eran amigas, se puso a llorar, así a grito abierto. Y la otra muchacha trataba de consolarla, decía, mira, no me hiciste nada, chécame, revísame. Pero ella lloraba, ¿cómo es que pude haber cometido este error? Perdóname. Había todavía entre las personas no cristianas sensibilidad. ¿Cuánto más sensibilidad había en la iglesia del Señor? Pues eso se ha perdido en la sociedad, se ha perdido entre nosotros y ya no nos duele afectar a nadie. Pero aquel que todavía sienta su corazón triste y afligido cuando causa un daño y usted está interesado en estar bien con alguien y no sabe cómo obtener el perdón de esa persona, porque lo ha dañado, ya sea un daño grande o menor, para usted es este tema, ciertamente de aquí usted va a encontrar muchos consejos para poder dirigirse hacia aquellas personas que son sus víctimas. ¿Quién es el que tiene que obtener el perdón? El que causó el daño. El que defraudó es el que tiene que ir con la víctima. Tiene que buscarlo y tiene que lograr de una manera exitosa. Y cuando me refiero a exitosa es a la manera de la Biblia. Lograr que la persona a quien dañó le dé su perdón. Perdonar y ser perdonado. Perdonar y ser perdonado equivale a la restauración de una relación dañada entre dos o más personas. Esto es fundamental en nuestro estudio. Tal vez yo me llevaba bien con mi esposa, quizás usted se llevaba bien con su nuera, tal persona se llevaba bien con su hijo, con su vecino, y de repente yo hice algo grave que lo dañó y se crea un abismo entre esa persona y yo. Se forma una distancia que antes no existía y aquella relación no puede volver a ser igual. Aquella relación no puede interactuar igual. He causado un daño, por lo tanto se forma una desconfianza, el amor ha sido herido, así es que aquella persona a quien dañé nunca volverá a estar a mi lado como antes. Pudiera ser que me siga hablando, pudiera ser que salgamos juntos, sin embargo ahí en su corazón hay algo que no le permitirá volver a relacionarse conmigo como antes. Sin embargo, en algunos casos hay la manera de reparar esa relación, hay manera de restablecer esa relación. Claro, no siempre los daños que se causan son reparables, porque hay daños reparables y hay daños irreparables. Si pensamos en un daño reparable, quizás mi relación contigo se estropeó porque tú al estacionar tu carro lo hiciste mal, me rayas el mío y yo quedo enojado. Y tú y yo empezamos a tener conflictos. Bueno, esa relación se puede reparar. ¿De qué manera? Con el perdón. Pero el daño también se puede reparar. Tan sencillo, llevas tú mi carro con el ojalatero, se arregla, se pinta y como si nada hubiera pasado. Sin embargo, existen daños irreparables, como podría ser la pérdida de una vida. Que si alguno de ustedes atropella a mi hijo y lo priva de la vida, tal vez la relación entre tú y yo, siguiendo un método adecuado, pudiera un día repararse, esa relación entre tú y yo, mas el daño ya no se puede reparar. No hay manera de que me devolvieras a mi hijo o le devolvieras la vida a mi hijo. Hay daños reparables, hay daños irreparables, sin embargo, la relación entre dos personas sí es rescatable, siempre y cuando logres que te perdone. Porque perdonar y pedir perdón equivale a la restauración de una relación que ha sido dañada. Entonces, quizás queden los recuerdos,
pero la relación se vuelve a restaurar si hay perdón. Si no hay perdón, esa relación siempre va a estar fracturada. Vamos a tener que ser un tanto hipócritas cuando saludemos a nuestro ofensor. O en su caso, si yo soy el ofensor y él es mi víctima, pues vamos a tener que estar fingiendo que todo está bien cuando en el corazón hay resentimiento, hay amargura, hay deseo de venganza. ¿Por qué? Porque aquella relación fue dañada, un corazón fue lastimado, la confianza fue destruida y solo alcanzando el perdón de esa persona, mi relación con ella se restablece. ¿Le dan la gloria a Jesús? Ahora, yo he compartido temas a lo largo de los años sobre este difícil mandamiento que Dios nos ha dado a los cristianos de perdonar. Es muy complicado. No es que no querramos, sí queremos. Queremos perdonar a nuestros ofensores o a los que nos han dañado, pero en ocasiones, pues no se trata solo de voluntad. Aunque muchas veces las personas no afectadas exigen al afectado, tienes que perdonar. Y equivocadamente también algunos pastores le exigen a aquellos congregantes que tienen un resentimiento o que se sienten afectados y hay algo contra alguien en ese cristiano, está ahí el pastor diciendo perdónalo porque la Biblia dice que si no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar. Pues sí, los que llevamos años leyendo la Biblia, sí sabemos eso, lo hemos leído, pero no es fácil perdonar. Recuerde, siempre el que está fuera de ese daño causado, el que está ajeno a lo que está sintiendo el otro, es el que siempre va a exigir o motivar o empujar, perdona. Pero, ¿por qué hace eso? Porque como no se lo hicieron a él muy sencillo, desde afuera, muy sencillo dice, perdónalo. Pero si fuera el daño el que le hubieran causado a él, sería otra cosa. Hay un relato, tocando este punto, sobre una persona que se le hacía fácil exigir a los demás que perdonara. Pero cuando le tocó a él, entonces digamos que su ángulo de ver las cosas ya no fue solo desde la mente, porque cuando uno exige a otros el perdón, uno está aquí en la mente trabajando. Se nos ha dicho, la Biblia dice, Jesús también nos ordenó y tantas cosas, todo es mental, pero un corazón herido no armoniza bien con la mente. Cuando uno está herido, cuando uno está lastimado, se nubla la mente. ¿Cuántos han vivido esto? Bien, pues para entrar en materia, vamos a considerar que este lineamiento de enseñanza que vamos a aprender hoy es no solo para llevarlo a cabo con las personas, sino para llevarlo a cabo con nuestro Señor mismo, porque si hay alguien a quien hemos ofendido más, a quien hemos dañado más, es a nuestro Creador. Constantemente con la vida que llevamos, con nuestros pecados, con nuestra condición, estamos ofendiéndolos. Para ustedes que realmente están interesados en buscar el perdón de alguien, para ustedes es este tema y lo que tienen que comprender es lo siguiente: 4 cosas básicas para lograr alcanzar el perdón de una persona. Número 1, el daño que alguien sufre es independiente. El daño que alguien sufre es independiente. En segundo lugar, el tamaño del daño determina el tamaño del arrepentimiento. En tercer lugar, el arrepentimiento completo se acompaña de frutos. Y en cuarto lugar, el mejor aliado del arrepentimiento es el tiempo.
Estas 4 consideraciones le van a ayudar a usted a alcanzar el perdón de una persona y principalmente a alcanzar el perdón de Dios. Vamos a comenzar con esta, que es: el daño que alguien sufre es independiente. Nadie puede calificar el tamaño del daño ajeno como para minimizarlo o como para maximizarlo. Porque el daño que alguien puede sentir es relativo. Lo que para ti te puede afectar tanto, puede ser que para mí no le dé importancia. Por dar un ejemplo, quizás si caminando por la calle alguna persona empieza a maldecirte, bueno, tú al escuchar a aquella persona, como decimos aquí en México, le das el avión, debe estar loca esta persona, te sigues de largo y no te afecta. Mientras que puede pasar otra persona a quien también empiecen a maldecir y esta persona reaccione violentamente y se le vaya a los golpes a su ofensor. No podríamos decir, esta persona que se fue a los golpes, que reaccionó de esa manera, exageró, porque no hay manera de que nosotros midamos el daño ajeno. Lo que a unos les afecta tanto, a otros no nos afecta y viceversa. Esto es importante entenderlo porque muchas veces nosotros causamos un daño y como no somos la víctima, sino somos el ofensor, minimizamos el daño y pensamos en nuestra manera cerrada de entender esto, pensamos, ¡ay, qué exagerado! Incluso hay una frase para el ofensor muy común que es: ni que hubiera sido tanto. Así solemos pensar. Quizás usted como cristiano lo ha dicho, pero no puedes minimizar tus daños, no puedes minimizar la causa por la cual aquella persona se encuentra mal y decir, una tontería, que no le exageré, si nada más hice esto. Mientras a él le haya afectado, mientras él esté dañado y se sienta desilusionado o destrozado, para él fue un gran daño, y si no logras entender esto, nunca vas a tener el interés de ir a pedirle perdón. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 14, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Este versículo es una confirmación exacta de que aquel daño que cada quien sufre es tan independiente que si un corazón está amargo, está triste, está dolorido, no hay quien pueda entrar a ese corazón y comprender y ver la magnitud del daño que hay dentro de ese corazón. Dice aquí, y extraño no se entremeterá en él. Si esto se puede revelar, si esto se puede comprender, se detendrían muchas injusticias, comenzando en la casa. Yo he visto tantos padres que, volviendo al inicio de nuestro tema, a raíz de la pérdida de su insensibilidad, dañan a sus hijos, minimizan el daño y en ocasiones que alguien se da cuenta que el niño está llorando, está triste, está retraído. Oye, ¿por qué está actuando así Juanito? Ya ves cómo es, de cualquier cosa exagera. ¿A ti no te dolió? A él le dolió mucho. Y tú minimizas y déjalo, es bien chillón, de todo exagera. Es que como eres un insensible, tienes corazón de piedra, no te preocupa el daño o el mal que hay en el corazón de esa criatura. Igual en la relación esposo-esposa. Le dejé la comida y se puso a llorar. Pues sí, como a ti no te importa lo que ella sienta, sino lo que tú sientes, y a ti no te afectaría que te dejen ahí la comida o no te afectaría que te dejen plantado, entonces mides a los demás por lo que tú sientes y no por lo que ellos están sintiendo.
Por eso esto acomodaría infinidad de cosas en nuestro vivir diario, principalmente en la familia. Ya de ahí nos seguimos a los siguientes círculos. Pienso que una manera efectiva de abrir tus ojos, de quitar esa insensibilidad que tienes hacia los demás, sería que a ti te causen un daño que sea más o menos del mismo tamaño que tú causaste, para que de esa forma puedas entender a tu víctima. Hay una anécdota de un hombre que era muy mujeriego y pues la esposa las primeras veces lo tuvo que perdonar en varias ocasiones. Pero sin embargo, como él ya traía escuela de su padre y de su abuelo, pues aquel ritmo de vida aún de casado lo siguió. Así es que nunca dejó esa práctica de ser mujeriego. Las primeras veces se sintió un poquito con remordimiento de engañar a la esposa, pero después, con el paso de los años, se volvió tan cínico que le decía, pues ya, deberías de estar acostumbrada. Pues total, ya me perdonaste una vez y luego otra, ya aguántate. Ella empezó a guardar silencio, no dijo nada. Él de alguna manera creyó que ya se había resignado, así es que él siguió con sus prácticas. Ya para qué pedirle perdón, total, ya se acostumbró, ya se curtió. Así es que, como él trabajaba viajando de una ciudad a otra, a cada ciudad que llegaba, él visitaba un burdel. Se metía con las mujeres de ahí, y así regresaba a su ciudad, iba, venía. Esto fue durante muchos años. Un día que regresó de un viaje, un amigo le dice, oye, ¿sí conoces tal burdel que abrieron apenas hace como 2 años? Dice, no, ¿y qué tal está el ambiente ahí? No, deberías de ir. Hay una mujer que ninguna se compara con esta. Dijo, bueno, ahora que vaya de salida, mi próximo viaje paso por ahí. Así es que se dispuso para salir de viaje, pero antes llegó al burdel que le habían recomendado. Le dijeron, ¿cuál de las mujeres quiere? Dijo, pues me acaban de recomendar ya sé cuál es. Así es que se preparó, entró al cuarto, y cuál era su sorpresa, que la mujer que estaba allí era su esposa. Se encendió en cólera y la quería matar. Claro, es que ahora sintió lo que él le había hecho sentir a ella por años. Y solo sintiendo el daño que causé, es como puedo entender la magnitud del daño que he hecho. Pero mientras yo no lo sienta, pues sí, ya lo platicamos, sí, todo está bien. Yo pienso que él exagera un poco, sí, le exagera, claro, siempre desde afuera, sí, esa va a ser la visión del ofensor. No es para tanto. Que Dios nos ayude. Pasamos a lo segundo. El tamaño del daño determina el tamaño del arrepentimiento. No te puedes arrepentir para con tu esposa igual si le fuiste infiel, así un día no le diste el gasto de la semana. Son daños diferentes, por lo tanto el arrepentimiento debe de ser diferente. Un daño más grande es una infidelidad. El dejar una semana a la mujer sin gasto, pues ciertamente la va a meter en aprietos, va a andar batallando, pero cualquiera que tenga un poquito de lógica en su mente entenderá esta comparación. No te puedes arrepentir para con tu patrón igual si llegas tarde a que si le robaste. Tiene que haber una diferencia en el arrepentimiento.
porque un daño es más grande, un daño es menor. Así es que, según el tamaño del daño que cometas, de ese tamaño tienes que empezar a calcular tu arrepentimiento. ¿Alaban a Dios? Debes de entender que ese arrepentimiento que tú vas a mostrar ante la persona afectada, ese arrepentimiento es la curación de la herida que has causado. Si no hay arrepentimiento, entonces aquella herida, aquel dolor se infecta. El arrepentimiento es el antiséptico para evitar que se infecte el daño que has causado. Porque, nuevamente, retomando este asunto del cinismo, causan el daño y siguen como si todo estuviera normal. Y pues desgraciadamente estos tipos de cristianos cínicos aquí están sentados, han afectado a alguien de la iglesia, por ejemplo, cuando pides dinero prestado y no pagas, y vienes y te sientas y tienes al lado a quien le debes, y todo normal, y el otro apurado a ver dónde consigue para completar su renta, para completar sus abonos, y aquí está sentado el que debe a un lado de su deudor. Hermano, eso le queda al pecador, pero nosotros que somos cristianos, si aquella persona que afectaste por lo menos viera en ti arrepentimiento, bueno, ya está ahí un bálsamo que va a tranquilizar un poquito la herida, el dolor que estás sintiendo. Para alcanzar un correcto arrepentimiento, el que dañó necesita sentarse y meditar detenidamente la herida que causó. Si no nos sentamos a reflexionar y a analizar, se nos va a pasar de largo y la vas a minimizar, como mencioné hace un momento, creyendo, según tu punto de vista, que para ti no fue tan grave lo que hiciste. Por eso te tienes que detener, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hice y de qué manera lo afecté? Solo de esa manera tú vas a poder evaluar el daño y al mismo tiempo podrás entonces buscar el equivalente de ese daño en el arrepentimiento que tienes que mostrar. El tamaño del daño determina el tamaño del arrepentimiento. ¿Por qué no puede haber un buen arrepentimiento? Un ejemplo clarísimo es cuando tú y yo éramos pecadores. Mentíamos, maldecíamos, robábamos. Bueno, la lista de fechorías es larguísima. ¿Y cuándo nos sentimos mal ante Dios por todas nuestras acciones? Nunca nos deteníamos a revisar nuestra vida, nunca pensábamos en nuestras acciones si serán buenas o malas. Y día con día practicábamos el mal, el pecado, la suciedad. ¿Por qué sentirnos mal? Porque nunca pudimos visualizar un daño que le causamos a Dios. Y si no estamos visualizando un daño tan grande, porque no fue cualquier daño, el daño que causamos a Dios llevó a que Él tomara la decisión de enviar a su Hijo a morir por el pecador. Pero como no nos detuvimos a ver este daño, tampoco podíamos pensar en un arrepentimiento. Pero ¿qué cuando nuestro Creador, en su gran misericordia, me quita un velo de mis ojos y me permite ver qué clase de persona soy y cuáles son mis acciones? Entonces fue cuando caí de rodillas, rompí en llanto y pude entender cómo le he ofendido. Entonces ahora sí, pudo venir un arrepentimiento del tamaño del daño que había causado. Tenemos un caso verídico en la Biblia de alguien que pudo, de acuerdo al tamaño de su daño, de ese tamaño fue su arrepentimiento. Vamos a verlo en el Evangelio de Lucas. Busquen por favor ahí en Lucas 7, el versículo 36.
uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer, de la cual sabemos por otros evangelios, era una mujer que vendía su cuerpo. Al empezar a pensar en el daño que había hecho, ¿cuántos matrimonios habría ella destruido? ¿Cuántas familias desintegró? Entonces, cuando ella meditó en lo que había hecho, entonces fue cuando pudo ver el tamaño del daño y pudo sentir un arrepentimiento. ¿De qué tamaño? Bueno, aquí nos dice el evangelista, que estaba con sus lágrimas regando los pies del Señor. Yo le aseguro que de aquellas ocasiones que hemos logrado orar y sentirnos mal ante Dios, le aseguro sin temor a equivocarme, que pocos de aquí pudiéramos recoger de su arrepentimiento una cuchara de lágrimas. No hay un arrepentimiento profundo. Esta mujer se sentía tan mal que la Biblia nos dice literalmente estaba mojando los pies del Señor, de tal forma que otro evangelio dice que los lavaba y los secaba con sus cabellos. ¿Cuánto tiempo duró ahí a esos pies llorando? De los dos evangelios que registran este caso, ninguno nos dice que pronunció una sola palabra. Era tanto su dolor que ni hablar podía. Quizás usted ha vivido una experiencia de este tipo, donde de tanto que llora y llora no puede hablar, solo llora. Así se sentía esta mujer. Había destruido familias, había corrompido su pureza de mujer. Y ella pensó en todo ese daño y al encontrar la oportunidad se tiró a los pies de Jesús. Y lo único que ella quería, no quería sanidad, no quería que Dios resolviera sus problemas, lo único que ella quería era su perdón, nada más. Su perdón, era todo lo que ella deseaba y era por lo cual estaba derramando su alma ahí, por su perdón. Pero su arrepentimiento vino al analizar el tamaño de su daño. No puede haber arrepentimiento si no hay un daño evaluado por aquel que lo cometió. Con razón dijo nuestro hermano William Branham, profeta de Dios, que un cristiano recaído tiene que venir ante Dios más arrepentido que un pecador que nunca ha conocido de Dios. Aquellos que se han ido al mundo y regresan son los cristianos recaídos, aquellos que se alejaron del camino, aquellos que se fueron 2, 3 años a disfrutar otra vez la suciedad del mundo. Al regresar al Evangelio tienen que regresar con mayor arrepentimiento que el pecador, porque el pecador nunca ha experimentado ese amor. Pero el cristiano recaído ya experimentó la misericordia de Dios, el amor de Dios, ha experimentado esa bendita presencia. Y al no venir más arrepentido que el pecador, por eso lo más lejos que han llegado es hasta la banca de la iglesia. No han logrado llegar a su presencia, porque no han logrado dar ese arrepentimiento. Alaban a Dios. Dios ayude a los corazones de piedra que están sentados hoy aquí
a los corazones de piedra que nos sintonizan. Tercero, el arrepentimiento completo se acompaña de frutos. Cuando se causa el daño y se comprende el tamaño del daño, inevitablemente las lágrimas no podrán contenerse. Esa es la mejor muestra de que llegaste al clímax del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento de ojo seco equivale a la felicidad sin sonrisa o a la felicidad sin risa. ¿Cuándo ha visto usted a alguien que diga estoy extremadamente feliz, totalmente serio? La sonrisa o la risa exterioriza la verdadera felicidad. Las lágrimas son la mejor muestra de que aquel corazón está sufriendo por el daño que ha causado. Arrepentimientos de ojo seco, arrepentimientos falsos. Tienes que meterte profundamente en tu mente, tienes que hacer un viaje a tu pasado y ir analizando y revisando lo que has hecho. ¿Para qué? Para que aquello llegue muy adentro de ti. Y cuando llega dentro de ti, entonces aquel dolor se va a reflejar en las lágrimas. No hay manera de que haya arrepentimiento genuino o verdadero si no se alcanzan las lágrimas. Pero no es todo. La Biblia nos habla de que el arrepentimiento tiene que tener frutos dignos. Repitan, frutos dignos. Abran por favor Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y decía a las multitudes. Tal vez yo como pastor no me atrevería a decirle a alguien que viene a ser bautizado: víbora o generación de víboras. Tal vez yo me alegraría como el pastor: qué bueno que viene a ser bautizado el hermano. Pero aquí este profeta, como los profetas tienen la virtud de conocer el corazón de la persona, él sabía que estas personas que venían a ser bautizados, como muchos que se han bautizado en esta iglesia, se venían a bautizar sin arrepentimiento. Ellos decían estar arrepentidos, pero Juan les exigió algo que iba a determinar si estaban o no arrepentidos. Y dijo: hagan frutos. Frutos dignos. El arrepentimiento no solo se demuestra con lágrimas, sino que también el arrepentimiento viene acompañado con frutos. Repitan, frutos dignos. ¿Cuáles son los frutos dignos que debe de acompañar el arrepentimiento de una persona? Tienen que ser acciones contrarias causadas al daño. Esos son los frutos dignos. Acciones contrarias al daño causado. Vamos a ilustrarlo mucho mejor. Si mi daño es que yo le robé a una persona, bueno, si yo quiero su perdón, tal vez yo quedaría satisfecho en decirle: perdóname, y piense equivocadamente que ya cumplí, ya me perdonó. Pero dice el Bautista: hagan frutos dignos, y el fruto es hacer lo contrario al daño que causé. Yo te robé, pues ahora mi fruto de mi arrepentimiento es que ahora yo voy a restituirte lo que te robé. Esos son frutos dignos. Y no nada más perdóname, te perdono y Dios te bendiga y cada quien por su lado. No, ahora vienen los frutos, que ese arrepentimiento sí se dio de una manera sincera y profunda.
Si yo le falté el respeto a mi nuera y traté de propasarme con ella, no basta que le diga, perdóname, nuera, perdóname, hijo, que le falté el respeto a tu esposa. No, ahora mi fruto va a ser, me voy a distanciar lo más que yo pueda de esa persona para darle la confianza, para que se sienta segura, aun cuando nos sentemos como familia, si ella se sienta allá, yo me siento hasta el otro extremo, voy a hacer frutos que demuestren que yo ya no voy a intentar hacer lo mismo con ella. Si no hay frutos, entonces esa confesión, en cuestión de días, se olvida. Van a calificarla como falsa, hipócrita, pidió perdón, pero mira lo que sigue haciendo. Así es que una vez que ya me di yo el daño, ahora mi arrepentimiento me va a llevar entonces a decir cuál es el fruto que tengo que dar aquí. Si este fue el daño, busco la parte opuesta a ese daño. Si afecté a una familia por andar ahí de chismoso y de hocicón y abriendo la boca, metiendo la lengua donde no debo de meterla, ¿qué mejor fruto puede haber? El que no solo cierres la boca, sino te pongas una cinta y digas, ahora voy a cerrar la boca. Ya puse en mal a fulano, ya hablé mal de este, ya critiqué a los hijos de Dios, porque luego vienen también a criticar a los hijos de Dios. Ya no solo perdiste el respeto por el mundo, sino perdiste el respeto por los hijos de Dios. Si quieres el perdón de Dios, si quieres el perdón de la iglesia, si quieres el perdón de alguien, esperamos ver en ti frutos dignos. Alaban a Dios. Mientras yo no dé frutos dignos de arrepentimiento, entonces esa persona nunca va a volver a recuperar la confianza en mí. El haberle pedido perdón y el haber llorado solo es el inicio, pero todavía queda un tramo largo en el que él tiene que pelear la manera de superar el dolor o el daño que siente en su corazón. Y en ese tramo que él tiene que recorrer, yo a la par tengo que estar viendo esos frutos para reforzar mi confesión. Mis frutos le dirán a él, mira, mi confesión fue honesta, no fueron lágrimas y ya, porque si se quedan en lágrimas nada más, hay muy buenos teatreros, hay muy buenos elementos que se ponen a chillar, pero no cambian. ¿Se los ha topado? Y no, que ahora sí las cosas van a cambiar y todo va a ser diferente. Y a la semana sigue siendo la misma diabla. Y el mismo diablo. Entonces el que me afectó, está bien, si vienes y me pides perdón, te tengo que perdonar. Soy cristiano. Dios, ayúdame, dame fuerzas. Tengo que superar el daño. Y a lo mejor estoy dispuesto a restablecer mi relación contigo. Pero ¿qué vas a hacer día con día? ¿Qué vas a hacer? Los frutos se tienen que ver ahí constantemente, hasta que la relación se restablezca y todo quede en orden, como si nada pasó. ¿Alaban a Dios? De la misma manera, se lo demostramos nosotros a Dios. Cuando le pedimos perdón al Señor por un pecado que hemos cometido, Él espera ver en nosotros frutos. Si le digo a Dios, Señor, perdóname porque critiqué a tus hijos y sigo abriendo la boca, debería, si yo le estoy pidiendo perdón a Dios, debería de estarme quedando aparte, aislado. Hermano, te invito a la casa. No, hermano, ahorita no ando bien. No traigo freno en la boca. Si tienes por ahí uno del caballo, préstamelo, porque no, el mío no funciona. Y el que está arrepentido, ahora empieza a cobrar sentido lo que dije al inicio. ¿Cuántos cínicos hay aquí sentados? ¿Cuántos insensibles? ¿Cuántos que les da igual lo que están haciendo? ¿Tú piensas que afectas al que criticaste? No lo afectas. ¿Usted me criticó?
A mí no me afecta. Ella se afecta, ella se envenena. ¿A mí qué? Muérete espiritualmente, sigue secándote, sigue perdiendo lo poco de Dios que te quedaba. A fin de cuentas te tienes que ir a tu lugar, junto con Judas. Y si tu lugar no es entre los hijos de Dios, aquí sobras. Pero volviendo a aquellos que les interesa el perdón. De la misma manera le demuestras a Dios que estás arrepentido de tu pecado. Vas a hacer frutos dignos de arrepentimiento, vas a hacer lo opuesto al pecado o al daño que cometiste contra tu Dios. Alguien lo hizo de esa manera y veamos los resultados exitosos. Abra Lucas 19. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hizo Zaqueo? Lo opuesto. Había robado. Pero ve el arrepentimiento correcto con frutos, el arrepentimiento completo con frutos. Si he robado a alguien, se lo devuelvo. Ese es el fruto. Y no, Señor, perdóname y bendíceles económicamente. Sí, pues así es muy fácil arrepentirse, ¿verdad? Pero Zaqueo dijo: necesito revisar lo que hice. Si voy a empezar a seguir al maestro, vamos a revisar lo que hice. Como era publicano, y los publicanos eran judíos, pero estaban en medio de su nación, y el sistema político romano de aquel tiempo, eran servidores públicos. Por eso eran odiados los publicanos, porque servían a Roma cobrando los impuestos, y Roma se entendía con ellos para recoger los impuestos. Eran como una pequeña tesorería municipal de ahí, de la nación. Así es que Zaqueo, por ahí a la hora de recoger los impuestos, recolectar y dar cuentas, pues se le quedaban muchas cosas entre los dedos. Y los israelitas se daban cuenta de esto. Así es que eran personas muy odiadas. Por eso aquí en el versículo se escandalizan, murmuraban porque había pasado a comer a la casa de un hombre que extorsionaba a sus propios hermanos. Sí, ciertamente era una calaña. Como tú y como yo. ¿O hay alguien que quiera tirar la primera piedra? Como tú y como yo. Sin embargo, en el momento en que él examina su vida, pues casi todos sus asuntos que andaban mal eran concernientes al dinero. Así es que el arrepentimiento se demostró en ese terreno. Les devuelvo, y no lo que les di, sino 4 veces más, y una parte de lo que tengo de mi dinero, de mis cuentas bancarias, la mitad se va a los pobres, y empezó a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Alaban a Cristo? Yo sé que estamos abarcando con esta enseñanza muchas cosas. Por ejemplo, la esposa va a sacar mucho provecho de esta enseñanza. Cuando él le falla a ella y vaya
de rodillas en la noche antes de ir a la cama, amorcito, amorcito, perdóname. Ahí la hermana saca provecho, porque la hermana va a sacar provecho el esposo porque le dirá, ¿y los frutos dignos de arrepentimiento? Pero no es tema de matrimonios. Pasemos al cuarto y último punto. El mejor aliado del arrepentimiento es el tiempo. Todas las heridas, todas tardan en sanar. Desde lo que pudiera ser una cortada en un dedo con algo puntiagudo, necesita tiempo. Tal vez de un día para otro. Nada más en lo que cierra, en lo que cicatriza. Si es una operación necesita meses, si es una cesárea necesita mínimo la cuarentena, quizás 2 meses. No hay herida que sane de inmediato, todas necesitan tiempo. Si tú eres un impaciente y eres el ofensor y esperas que con los pasos anteriores que ya se dieron todo vuelva a la normalidad a los 15 días o al mes, tú estás loco. Estás loca. Si estamos hablando que el tamaño del daño es muy variable y en unos va a ser muy grande, es lo apropiado en este paralelismo que estoy dando, es comparar una operación muy grande a una cortada muy pequeña, una herida grande interna a una mínima. El tiempo es un aliado, hay que esperar que la persona internamente recupere la confianza, recupere el amor, que pueda nuevamente verte. Pero a veces el que causó el daño, el ofensor, es tan impaciente que ya pidió perdón, ya hizo unas cuantas cosas y a las 3 semanas quiere ver a la familia integrada, todo muy bonito. Estás loco. Necesitas esperar. Tienes que darle tiempo a tu víctima, porque el tamaño del daño también determina el tamaño del tiempo que hay que esperar. A más grande daño, vas a tener que esperar más tiempo. Si engañaste a tu esposa, si engañaste a tu esposo y esperas que a los 2 meses todo esté normal y no te veas sospechoso o sospechosa cuando sales, estás equivocado. Está en todo su derecho de dudar de ti, porque ese tamaño de daño es muy grande. Está en todo su derecho de estarte marcando, de mandarte mensajes, de preguntarte a dónde vas, dónde estuviste. Tienes que entender que el daño que hiciste no se va a restaurar, la herida no va a sanar en 1 año. Estás mal, estás loco, estás loca. Si es un abuso sexual, eso se va a ir a 5 o 10 años. Son daños que la persona queda afectado emocionalmente, psicológicamente, en muchos aspectos. Hay una inestabilidad en la persona que ni psicólogos logran ayudarlos. Se lleva años las terapias. Entonces, ¿cómo esperas que todo vuelva a la normalidad y somos una familia feliz? Demente es lo que eres. Por eso venimos pensando cuidadosamente en que tenemos que sentarnos, analizar, revisar los daños, pensar en la herida, el tamaño de la herida. Si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo cínicamente, descaradamente. Bueno, total, algunos de ustedes ya tienen experiencia y ya son profesionales en eso. Pero para aquellos que nos interesa ser verdaderos cristianos, tenemos que encontrar la manera de acomodar esto. Y si vamos a ir detrás del perdón de alguien, si vamos a desear ese perdón de la esposa, del hijo, si vamos a buscar ese perdón, hagámoslo adecuadamente para que un día la relación se restaure, porque perdonar y pedir perdón restaura relaciones dañadas entre 2 o más personas. Claro está, si se sigue correctamente este procedimiento. Cuando es un largo tiempo, pero este largo tiempo de espera es acompañado de frutos de arrepentimiento, frutos dignos, entonces llegará un momento en que el corazón dañado
al ver a esa persona que está arrepentida, no que estuvo arrepentida, sino que está arrepentida de continuo, y se ven en esos frutos, llegará un momento en que entre esos frutos y el Espíritu Santo y el esfuerzo de la persona por perdonar, entonces enternecerán el corazón de la víctima hasta que sea doblegado y la víctima otorgue profundamente el perdón, y aquella relación se restaura. Vamos a leer nuestra escritura de inicio. Después de lo que hemos venido estudiando, cobrarán sentido las palabras de Jeremías. Jeremías capítulo 31. ¿Alaban a Dios? ¿Le dan la gloria a Jesús? Escuche este profeta que comprendía todo lo que venimos estudiando esta mañana. Medite en sus palabras. Verso 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Ahora tienen mucho sentido sus palabras. Primero se aparta, después tiene arrepentimiento porque estuvo meditando en los pecados. En el contexto de este capítulo encontraremos que Jeremías reflexiona en los pecados de sus correligionarios, la nación a la cual él fue enviado, y reflexiona en sus propios pecados. Y de esta manera es como él se siente tan mal que dice aquí herí mi muslo, otras traducciones dice golpeé mi pecho, como se hace por costumbre ciertamente en la misa, cuando el sacerdote hace la oración y rezan por mi culpa, esa muestra de golpearse el pecho es una forma de exteriorizar el dolor, la agonía que en ese momento siente el ofensor. Y es lo que dice Jeremías, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí. Este tipo de oración es la que nos va a llevar a encontrar el perdón de Dios. Si no oramos de esta manera, no alcanzaremos el perdón de Dios. Nada más nos hincamos, dijimos a Dios que nos perdonara y fue lo más lejos que llegamos. Tenemos que hacerlo a la manera bíblica. Recuerde lo que fue enseñado por el mensajero profeta de esta edad, William Branham. Si un hombre que en el pasado fue bendecido por determinada acción o determinada actitud que él tomó, si nosotros nos volvemos a parar en ese lugar y repetimos esa acción o esa actitud, Dios nos tiene que bendecir igual como bendijo a aquellos hombres. Si nuestra confesión es como la de Jeremías, tenga por seguro que usted alcanzará el perdón de Dios. Para finalizar, si resumimos el procedimiento para obtener el perdón de alguien, sería de la siguiente manera. Tengo que comprender que aunque para mí no fue tan grave lo que hice, sí lo fue para el afectado. Tengo que hacer conciencia y meditar que he dañado una relación o he defraudado la confianza de alguien, he puesto un dolor que no estaba en un corazón y esto me llevará al arrepentimiento con lágrimas. Después tengo que comenzar a dar frutos que demuestren que continúo arrepentido. No solo que me arrepentí, sino que continúo arrepentido. Y finalmente no ser impaciente, ya que la víctima es la que decide en cuánto tiempo se restaura mi relación con ella. Si sigo estos pasos, usted, yo, todos podremos alcanzar el perdón de nuestras víctimas y principalmente, alcanzar el perdón de Dios. Póngase de pie.